La vida está llena de decisiones, y algunas de ellas pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia de maneras que nunca imaginamos. En mi caso, me encontraba en medio de un triángulo amoroso entre Víctor, mi novio de toda la vida, y Christian, un doctor recién llegado a mi trabajo. Este relato es un viaje a través de la atracción, la pasión y el arrepentimiento, en el que mis emociones fueron protagonistas en cada paso que di. Soy Paola, tengo 30 años y he dedicado gran parte de mi vida a ser enfermera en un hospital. A primera vista, mi vida parece dirigir un rumbo claro y satisfactorio, pero en realidad estoy atrapada en una relación sin amor. Mi novio, Víctor, es un buen hombre, pero a lo largo de estos 2 años de noviazgo ha dejado que la rutina y la apatía se apoderen de nuestra relación. A menudo me siento sola y olvidada en medio de nuestras interacciones. He intentado reavivar la chispa entre nosotros. Planeo cenas románticas, trato de ser más afectuosa, pero cada intento se siente como un esfuerzo en vano. Víctor parece tan distante, atrapado en su propio mundo. A veces me pregunto si realmente lo amo o solo me aferro a la idea de una relación que no me satisface. Sin embargo, el miedo a lo desconocido me mantiene atada a él, sintiendo que abandonar a Víctor sería dar un salto al vacío. Todo comenzó a cambiar con la llegada de un nuevo doctor. Tenía 50 años y su nombre era Christian. Recuerdo el día en que lo vi por primera vez, con su bata blanca impecable y esa sonrisa que iluminaba la sala. Era un hombre alto que derrochaba masculinidad y su especialidad era la cirugía plástica. La verdad es que era un hombre apuesto, de esos que hacen que más de una mujer suspire a su paso, y por supuesto, yo no fui la excepción. Desde el primer instante, algo en él me atrapó. Tenía una energía que transformaba la atmósfera del hospital. Los pacientes hablaban de él con admiración, no solo por su habilidad en el quirófano, sino también por su forma de conectar con ellos. Christian no solo era un médico, era un verdadero artista, un creador de confianza y esperanza. Las charlas sobre cirugía se convirtieron en una excusa perfecta para pasar más tiempo cerca de él. A veces me encontraba sonriendo sin razón, ilusionada por escuchar su voz o por ver su forma de gesticular al explicar un procedimiento. Había algo en su forma de ser que me hacía sentir especial, como si compartiéramos un secreto entre risas y miradas cómplices. Así, poco a poco, la rutina diaria se transformó. Christian no solo trajo consigo conocimientos médicos, él revivió el espíritu del lugar. Y aunque mis sentimientos podían ser un poco más que profesionales, no pude evitarlo. Había un magnetismo en él que me tenía completamente fascinada. Desde el primer momento, supe que había algo especial en él. No era solo un doctor más, era carismático, amable y, lo más importante, parecía realmente apasionado por su trabajo. Al principio, nuestras charlas eran superficiales. El clima, la rutina del día a día, alguna que otra broma sobre la cafetería del hospital. Pero, poco a poco, esas pláticas triviales fueron transformándose. Cuando nos encontramos en la sala de descanso, las conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de sueños, de retos y de lo que significaba ser parte de un equipo de salud. No sé si era la diferencia de edad, sumado a la experiencia más amplia de él, pero cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo se detuviera. Sentía una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Me daba esa sensación de haber encontrado no solo a un amigo, sino también a un mentor. Christian se convirtió en una luz en medio del ajetreo diario del hospital. Con él, cada turno tenía un nuevo significado. A través de nuestras conversaciones, aprendí a apreciar más las pequeñas cosas, el valor de un buen diálogo y la importancia de la empatía en nuestra profesión. Sin duda, su llegada marcó un antes y un después en mi vida laboral y emocional. Él se interesó por mí de una manera que Víctor ya no lo hacía. Comenzamos a compartir nuestros pensamientos, anhelos y las frustraciones de nuestra vida cotidiana.
Mientras más tiempo pasaba con Christian, más me daba cuenta de lo infeliz que era con Víctor. Me hacía sentir valorada y especial, y esa atención era algo que no podía ignorar. Una tarde, tras una larga guardia, salí del hospital y me encontré con un torrencial aguacero. Víctor, al recibir mi mensaje, se negó a ir a buscarme, alegando que estaba ocupado con su trabajo. Desesperada, me sentí totalmente sola y abandonada. Fue entonces cuando vi llegar a Christian, que, al notar la situación, se ofreció a llevarme a casa. Era un gesto tan simple, pero en ese momento parecía un rayo de luz en medio de mi tormenta. Mientras viajábamos en su coche, la lluvia golpeaba los cristales de manera casi hipnótica. Durante el trayecto, no pudo evitar preguntarme sobre mi relación con Víctor. Entré en un estado de vulnerabilidad, y antes de darme cuenta, le estaba confesando cómo me sentía atrapada y desdichada. Él me escuchó con tanta atención que me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba realmente interesado en lo que tenía que decir. En medio de esa conversación, y bajo la presión de la lluvia, Christian, con una sinceridad inesperada, admitió que se sentía atraído hacia mí. En ese instante, una mezcla de deseo y desesperación me invadió. Más que una reacción impulsiva, fue un grito de auxilio por mi situación actual. Sin pensarlo dos veces, nos entregamos a esa atracción que había estado creciendo entre nosotros. Todo sucedió en un instante, y no pude evitarlo. Esa noche, todo parecía un desenfreno de sensaciones. La lluvia caía sin piedad sobre el auto, creando un ambiente tan íntimo que parecía que el mundo exterior había desaparecido por completo. Nuestros labios se juntaron en un impulso casi primitivo, como si el universo estuviera conspirando para que ese momento fuera perfecto. Cada beso era una chispa que encendía el fuego entre nosotros, mientras nuestras manos comenzaban a tantear ese mapa de la pasión que nos estaba consumiendo. Era como si tuviéramos el mapa de un tesoro oculto. Cada rincón del cuerpo del otro se convertía en una nueva isla por descubrir. La lluvia sonaba como un fondo musical, marcando el ritmo de nuestro encuentro furtivo. Con cada caricia, el auto se convertía en nuestro refugio y en el epicentro de un torbellino de emociones. El vapor se acumulaba en las ventanas, y el mundo se desdibujaba con cada momento que pasábamos juntos. No era solo la lluvia la que caía, sino también nuestras inhibiciones, dejando al descubierto la vulnerabilidad y la intensidad de lo que estábamos sintiendo. En esa burbuja de pasión, el tiempo se detenía, y la única realidad era la conexión que compartíamos. Esa noche, la lluvia caía con fuerza, una sinfonía de gotas tamborileando en el techo del coche que hacía eco en mi pecho. Sin embargo, no era solo el sonido lo que me envolvía, sino la atmósfera mágica que creaba, un verdadero refugio para nuestras almas intrépidas. A pesar del temor latente de ser descubiertos, sentía que la lluvia era nuestra cómplice, una cortina de agua que nos protegía del mundo exterior. Era como si cada gota nos diera el valor que necesitábamos para dejarnos llevar por lo que estaba surgiendo entre nosotros. Nunca había experimentado algo tan intenso, tan visceral. Con cada roce de su mano, como si fuera un maestro en el arte de la seducción, despertaba en mí una pasión primitiva que desconocía por completo. Era como si cada caricia pintara un arco iris en mi ser, llenando mis sentidos de colores que nunca antes había podido imaginar. No era solo atracción física, era un torrente de emociones desbordadas que se lanzaban a la aventura, arrastrándome en un torbellino de sensaciones electrizantes. Su mayor experiencia, ese saber que fluía de sus gestos y miradas, me hacía sentir vulnerable, pero a la vez increíblemente viva. Cada susurro en mi oído era como un hechizo que me transportaba a un lugar donde el tiempo se detenía, y todo lo que importaba éramos nosotros, inmersos en una danza de piel y deseo. Era un juego arriesgado, claro, y el temor de ser descubiertos me hacía sentir un poco más viva,
como si cada instante fuera un secreto oculto bajo la lluvia. Por un momento, el mundo dejó de existir. Nos abandonamos a un fuego interno, al deleite de explorar lo desconocido y de perderse en ese torbellino de emociones. La lluvia seguía cayendo, cada vez más intensa, como si el universo quisiera sellar ese momento con un manto de clandestinidad. Era mágico, y en mi memoria se quedaría grabado como una noche en la que olvidé el miedo y me dejé llevar por la pasión. Al final, cuando la tormenta comenzó a calmarse, entendí que había algo más que una simple atracción. Había descubierto una parte de mí que había permanecido dormida, esperando ser despertada. Esa lluvia, que inicialmente parecía ser un obstáculo, se convirtió en el catalizador de una experiencia que marcaría un antes y un después en mi vida. Llegamos al final de una noche que, si bien había comenzado de manera casual, se transformó en algo mucho más profundo. Habíamos compartido risas, miradas cómplices y esa chispa que, aunque era nueva, vibraba entre nosotros con la intensidad de una llama recién encendida. Fue entonces cuando decidimos que queríamos más. Algo en el aire, una conexión palpable, nos impulsó a buscar un lugar más íntimo donde poder dejarnos llevar sin reservas. Así fue como nos encontramos en su apartamento. Al cruzar la puerta, una sensación de calidez y masculinidad invadió mis sentidos. Era un hogar pulcro, bien cuidado, como él. Cada objeto en su lugar, una extensión de su propia personalidad. Me fascinaba cómo eso reflejaba su lado meticuloso, un contraste interesante con la pasión desenfrenada que empezábamos a explorar. La diferencia de edades entre nosotros servía como un punto de partida intrigante. Cada conversación y cada gesto se sentían como un juego entre la experiencia y la frescura de lo desconocido. Era como si cada uno de nosotros aportara una historia única a esta mezcla, creando un espacio donde lo habitual se tornaba extraordinario. Había una parte de mí que anhelaba descubrir qué secretos guardaba este rincón escondido en mí. Una parte que había estado dormida y que ahora despertaba gracias a él. Una vez dentro, las palabras fueron innecesarias. La música suave de fondo apenas se percibía, y en su lugar, el silencio se llenó de adrenalina y expectativa. Nos permitimos perder el control, entregándonos a ese desenfreno innovador que ambos anhelábamos. Cada año, cada mirada, hablaba por sí misma, convirtiendo el espacio en un refugio donde solo existíamos él y yo, ajenos al mundo que nos rodeaba. Así, en ese rincón privado, comenzó una danza de descubrimientos. Aprendí a apreciar cada matiz, cada susurro de lo que estábamos construyendo. La intimidad que se iba tejiendo alrededor de nosotros era electrizante, un recordatorio de que a veces vale la pena dejarse llevar por lo inesperado. La conexión crecía, y con cada instante compartido, nos adentrábamos más en ese viaje de desenfreno que prometía ser inolvidable. Al final de la noche, mientras ambos recuperábamos el aliento, entendí que ese momento era más que un simple desenfreno. Era el inicio de algo nuevo, de una historia que apenas comenzaba a escribirse. El mundo exterior se sentía distante, y aquí había encontrado un espacio donde podía ser completamente yo misma. Y así, con una sonrisa, supe que habíamos encontrado mucho más de lo que inicialmente veníamos a buscar. Al despertar al día siguiente, el sol brillaba con intensidad, pero en mi pecho había una sombra de arrepentimiento. Miré a mi alrededor, tratando de procesar lo ocurrido. Había cruzado una línea que nunca creí que atravesaría. La atracción hacia Christian era innegable, llena de una pasión que había comenzado a llenar el vacío dejado por Víctor. Sin embargo, la culpa por haber traicionado a Víctor me ahogaba. Durante días, me debatí entre mis sentimientos. La conexión que había desarrollado con Christian era real y profunda, llena de risas y un sentido de libertad que nunca había conocido. Sin embargo, la sombra de Víctor siempre estaba presente en mi mente.
¿Qué hice? ¿Cómo pude dejarme llevar tan fácilmente? Pero, por otro lado, la vida con Christian parecía tan vibrante y llena de posibilidades. Con el tiempo, decidí que no podía retroceder y que era hora de ser honesta conmigo misma. Aunque experimenté momentos de arrepentimiento, también disfruté de la alegría y la libertad que Christian me ofrecía. La vida se había vuelto más colorida y significativa. Comencé a dejar a un lado la culpa, permitiéndome sentir sin restricciones, y así me dejé llevar por la pasión que había encontrado en él. Con el pasar de las semanas, mi relación con Christian se intensificó. Las noches que pasábamos juntos se convirtieron en un refugio donde finalmente podía ser yo misma. Pero a medida que mi felicidad aumentaba, también lo hacía la sensación de culpa. Necesitaba enfrentar a Víctor, y cuando lo hice, estaba preparada para las consecuencias. Una tarde, decidí que era el momento de hablar. Lo encontré en casa, y con el corazón palpitante, le dije que nuestra relación no estaba funcionando. Víctor, herido y confundido, me miró con ojos desbordantes de dolor. Su reacción, aunque esperada, me hizo sentir aún más culpable. Pero cuando le expliqué cómo me sentía, su expresión cambió de sorpresa a comprensión. Él, al igual que yo, había sentido la distancia que se había creado entre nosotros. A partir de ese momento, me lancé a una nueva realidad, la de estar con Christian. Aunque había una mezcla de miedo y emoción, sabía que había tomado la decisión correcta. Con Christian, sentía que podía ser completamente yo misma, expresando mis deseos y anhelos sin temor a ser juzgada. La relación florecía en medio de nuestras risas, avivando una parte de mí que había estado dormida. Sin embargo, la vida no dejó de presentar retos. La sombra de la culpa seguía acechándome de vez en cuando, especialmente cuando recordaba los momentos que había compartido con Víctor. Sabía que no podía olvidar el pasado de la noche a la mañana, pero cada día me esforzaba por dejarlo ir. La conexión que tenía con Christian era un regalo que me hacía sentir viva, y sabía que debía valorarlo. La vida está llena de elecciones, y algunas de ellas pueden ser difíciles de afrontar. He aprendido que lo más importante es ser honesta conmigo misma y con mis sentimientos. Aunque el camino ha estado lleno de baches, cada paso me ha acercado más a la felicidad que tanto anhelaba. Ahora, creo firmemente que el amor es un viaje que siempre debe ser auténtico. He descubierto que merece la pena arriesgarse, que la felicidad y la pasión son siempre prioridades. Y aunque la historia de nuestro triángulo amoroso pudo haber comenzado en confusión, terminó siendo una entrega hacia un nuevo capítulo en el que he aprendido a vivir y amar con libertad. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestros próximos relatos de infidelidad. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo vivencias reales que inspiran y conmueven.